Ay, y yo creo que este tema, que es el tema del arrepentimiento, es un tema muy, muy importante. Ya la hermana ha orado, hemos estado pidiéndole a Dios y que el Señor nos hable en esta noche a través de su palabra, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar en esta hora es el arrepentimiento, pero yo le agregué versus el arrepentimiento. ¿Ah? ¿Qué pensarán ustedes? Arrepentimiento contra arrepentimiento, ¿qué es eso, no? Pero, ¿qué, qué imagen o pensamiento viene a su mente cuando piensan en arrepentimiento? Saben que a mí me gusta preguntar y quisiera que las hermanas que están conectadas me digan algo. ¿Qué imagen viene a su mente? ¿Qué piensan o escuchan la palabra arrepentimiento? ¿Qué viene a su mente? Bueno, a mí viene a mi mente una persona que vuelve atrás, que da la vuelta, pues, regresa. Que regresa al Ajá, mismo que vuelve punto donde atrás. estuvo. Ajá. ¿Qué más? Una Eh, persona que vuelve atrás. Y a mí, También, yo Ah, pienso también, hermana, que reconocer un pecado y empezar de nuevo. reconocer un pecado y empezar. Bien. ¿Alguien más? siento que cuando uno se arrepiente, también siente vergüenza porque no hizo algo bien y toca reconocerlo. Ujú. Bueno, todo lo que han estado compartiendo. ¿Alguien más quiere decir algo? Confesar el pecado, hermana. Confesar el pecado. Bien. ¿Qué? Quiero creer que todas las que estamos aquí, hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador. O estamos en ese proceso, ¿no? Pero cuando viene a nuestra mente el arrepentimiento, todo lo que ustedes han dicho está bien, es un gran cambio. El arrepentimiento, aunque es esencial para ser hijas de Dios, que es cuando nos convertimos al cristianismo, cuando somos salvas, es algo esencial para convertirnos en hijas de Dios. Pero dice, no termina en el momento en que somos salvas. El arrepentimiento se vive día a día y es una de las marcas de un avivamiento genuino. ¿Ustedes recuerdan los temas que se han estado viendo acerca de los últimos dos temas que se vieron? ¿Sobre qué hablamos? ¿Sobre qué se habló? Uno fue sobre Humildad. la Ajá, humildad, y el otro, Honestidad. Honestidad. honestidad, ¿verdad? Son par de, ¿y qué viene a mi mente es estas dos, tanto la humildad como la honestidad, como complemento al fruto del espíritu. Y a propósito, ¿cuántas hicieron el test del fruto? ¿Alguien lo hizo? Yo sí. Yo también. Sería Yo bueno no. que todas lo hiciésemos, ¿sí? Que todos lo hiciésemos. Después hablamos un poquito sobre eso. Ahora, el avivamiento en nuestras vidas involucra un proceso, ¿verdad? Las hermanas que han tenido la oportunidad de sembrar, ¿qué es lo que hacen primero? Preparan
o se prepara la tierra, después ya ponemos la semilla o la plantita que ha germinado y le echamos abono para poder entonces tener ya una planta, ¿no? Ese es el proceso de sembrar para que pueda germinar algo, ¿no? Entonces, el avivamiento de nuestras vidas involucra ese proceso, una especie así. ¿Qué sembramos? ¿Qué cosechamos? ¿Y qué es el resultado? ¿Verdad? Ahora, el arrepentimiento, dice, fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Ese fue el primer mensaje que Cristo dio cuando Él vino. En el versículo 17 dice, desde entonces, después de que se bautizó, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. ¿Ya? Después de que Él se bautizó, que Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista, lo bautizó. Ahora, ¿qué significa esto? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué cree que significa esto? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa para ustedes? Que Cristo ya estaba entre nosotros, hermana. Que Cristo estaba entre nosotros. ¿Qué más? Quizá entendemos el concepto, pero a veces nos cuesta trabajo definirlo o expresarlo. Dice, ¿qué significa esto? Dice, es un señorío totalmente nuevo y un dominio completamente nuevo bajo el cual vivir. No es una nueva religión. No es solamente algo nuevo que añadir a tu vida. Es una esfera completamente nueva de vida. Eres trasplantado de un reino a otro. Pero llegar de un reino a otro reino requiere que des, como decía una hermana, dice, media vuelta, que te arrepientas, que tengas un nuevo gobernante en tu vida, un nuevo Señor, una nueva vida. Cuando nosotros a veces compartimos el Evangelio, la gente piensa que les estamos predicando una religión, ¿verdad? Pero realmente no es una religión, es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida que el Señor nos enseñó en su palabra. ¿Ah? Jesús, dice, nunca paró de predicar este mensaje después de su resurrección, antes de ser ascendido a cientos, de regresar al cielo. Jesús se le apareció a sus discípulos. Leemos en Lucas, capítulo 24, que les dijo a sus discípulos que ellos deberían predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados, proclamar ese mensaje en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese está parafraseado. ¿Cuál era el mensaje que debían proclamar? Arrepentimiento y ¿qué? Y perdón de los pecados. Predica este nuevo reino, que tienes que arrepentirte para poder entrar en él. Muchos de nosotros, este arrepentimiento que nos llevó a estar en este nuevo reino, ya lo hemos hecho. Esa no fue la última palabra de Jesús a sus discípulos, fue su última palabra aquí en la tierra. Pero si vas conmigo al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, 3, bueno, a partir del capítulo 2, quiero que veamos que la última palabra de Jesús a la iglesia no fue la gran comisión. ¿Ya? Se nos enseña cuál es el trabajo de la iglesia, en Mateo 28 que dice, y predicar. ¿Alguien me ayuda a completarlo? Ir a predicar el evangelio.
a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, bueno, es un mandato, ¿verdad? Es ir, ¿verdad? Pero aquí no es ese, no nos está hablando de la gran comisión, como a veces pensamos. Fue un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis, a partir del capítulo 2, nos está hablando acerca de el mensaje a las 7 iglesias. Dice, vamos a ver las cartas. Espérenme. Las cartas, si alguien me ayuda a leer ahí, por favor. ¿Alguien quiere leer la primera parte de arriba? Dice, vamos a ver las cartas de Jesús a las 7 iglesias en el contexto del conflicto. En cada una de ellas veremos cómo se presenta Jesús, qué buenas cualidades tenía la iglesia, cómo le afectó el conflicto, qué consejos y qué promesas se le dieron. Ok. Vamos a ver, las 5 de estas iglesias tenían, vamos a ver si ustedes captan cuál es el consejo que Jesús le da. A ver si al final lo descubrimos, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué es el concepto que tenía Jesús de la iglesia? ¿Cuáles eran las cualidades? ¿Cuál era el conflicto que tenía esta iglesia? ¿Qué era el consejo y cuál era la promesa? ¿Sí? Y vamos a ver, podemos aplicar estos mensajes a nuestra iglesia y o a nosotras mismas. Jesús, ¿cómo necesita mi iglesia ver a Jesús? ¿Ah? Esto lo vamos a ver cuando veamos cada una de las iglesias. ¿Cómo necesita Jesús ver mi iglesia? Ahora, cualidades. ¿Qué buenas cualidades tiene mi iglesia? Me imagino que ya algunas de ustedes están pensando en su iglesia a la que asisten. El conflicto. ¿Cómo combate a mi iglesia Satanás? ¿Cómo creen ustedes o qué han visto ustedes? ¿Qué han vivido ustedes? ¿Y cómo combate Satanás a mi iglesia? ¿Cómo se aplican a mi iglesia los consejos de Jesús y la promesa? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está prometiendo a mi iglesia? Ahora, ¿quién es Jesús para mí? ¿Ya? Lo de arriba es a la iglesia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué cosas puede decir Jesús que estoy haciendo bien? Es como un autoanálisis, ¿verdad? ¿Cómo me está tentando el enemigo para apartarme de Jesús? ¿Qué cosas está haciendo? ¿O qué estoy viendo yo? ¿O no lo veo o no lo estoy viendo? Los consejos, el consejo de las iglesias que vamos a ver, ¿cuáles son aplicables especialmente para mí? Para mí en mi vida personal. Y si la promesa es tengo oídos para oír y creer lo que el Espíritu me promete, o soy de esos cristianos que se hacen oídos sordos cuando el Señor me habla, ¿no? Ahora, dice, y casi en todas, el mensaje a cada una de las iglesias dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, lo que Él les dijo fue a 5 de las 7 iglesias, dice que necesitas, ¿qué dice? Arrepentirte. Mientras miramos estas iglesias, verás que cada una de ellas tenía alguna característica positiva. Y yo creo que muchas de nosotras hemos leído por lo menos este pasaje. ¿Ah? Algunas de ellas tenían muchas cualidades positivas y Jesús las elogió por esas cualidades. Pero Él no pasó por alto las cosas por las que ellos necesitaban, dice, arrepentirse. Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, en la primera de las 7 iglesias es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es elogiada por muchas cosas. Tenía muchas cosas positivas, ¿sí? Éfeso.
¿Y si alguien me quiere ayudar a leer este pasaje, hermanas? Ahí lo tienen, no necesitan buscarlo en la escritura. La iglesia de Éfeso. 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has ya hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del... ¿De qué, hermana? De Dios. Del paraíso de Dios. Del paraíso de Dios. Gracias. Okay. Si tienen alguna pregunta mientras estamos viendo esto, quisiera que, y no importa si me interrumpen, y hacerla. ¿Alguien me puede decir quién eran los nicolaítas? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Nicolaítas? Porque cuando leemos la escritura necesitamos comprender lo que estamos leyendo. Ese grupo viene de Nicolás, ¿no? Algo así. ¿Es una pregunta o una afirmación? No sé. Porque no solamente aquí aparece, en varias partes de la escritura aparece esta palabra, nicolaítas. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, los nicolaítas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en 2 grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. ¿Qué les suena esto? ¿A qué iglesia les suena esto? ¿O qué iglesia viene a su mente cuando escuchan esto? La iglesia de Corinto. Sí, la iglesia de Corintios, sí, bueno, ese es un estudio bien profundo con la iglesia de Corintio. Pero sí, también la iglesia de Corintio, que en nuestros días, ¿a qué iglesia les suena? La iglesia católica. No vayan a decir que la UMED, ya pensé que iban a decir la UMED, pero la iglesia católica, ¿verdad? Ellos tienen el Papa, que es lo máximo, ¿verdad? Pero realmente hay muchas cosas. ¿Qué es eso, no? Y entonces, ahí está la división, cómo se divide la iglesia católica, ¿verdad? Eso es, también cuando yo leía esto, también a lo que vino en mi mente primero fue la iglesia católica, ¿verdad? Ahora, el término nicolaíta es un grupo de clérigos dentro de un sistema clerical rígido, quienes usan ese mecanismo jerárquico para regir vigorosamente y forzosamente sobre los laicos dentro de ese sistema religioso. Ha habido grupos en los cuales el que se dice pastor rige como quien dice, con vara de hierro, ¿verdad? Y hemos visto que son iglesias que aparentemente habían empezado de una manera bien bíblica, pero la ambición y todo fueron convirtiéndose en herejías, en una iglesia hereje, totalmente distorsionada y que tergiversaban las escrituras de una manera que confundían a la gente. Ahora, la mayoría explica que se trataba de una secta que mezclaba inmoralidad sexual, idolatría y cristianismo.
al igual que la doctrina de Balaam. Bueno, si la doctrina de Balaam era principalmente que se dedicaban a la inmoralidad sexual y a la idolatría, y los sacrificios que hacían eran barbaridad supuestamente para ser buenos y todo eso, pero eso es tremendo. Pero ahora cada vez que vean esa palabra Nicolaitas, ya saben, o ya van a saber, o van a tener noción de lo que se trata. ¿Ya? Ahora vamos con la iglesia de Éfeso. ¿Qué puedo aplicar a mi vida del mensaje de la iglesia de Éfeso? ¿Ya? Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús, recuerdan que vimos Jesús, el conflicto, la promesa y eso. Vamos a ver, Jesús dice, andas entre los candeleros con 7 estrellas en su mano, disfrutas del cuidado, atención y dirección de Cristo. Sus cualidades, trabajas arduamente, tienes paciencia, aborreces la apostasía. ¿Algunas de estas cosas se parecen a nuestra iglesia? El conflicto, pero dice que has dejado tu primer amor. Eres tentado a olvidar cómo te dirigió Dios en el pasado y has cambiado tu relación con Él. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando llegaron a Cristo? El momento en que aceptaron a Cristo. ¿Qué pasó en su vida? ¿Cuál fue su vida posterior a los primeros días, los primeros meses, el primer tiempo de haber conocido al Señor? Bueno, en lo personal, hermana, quería dejar absolutamente todo por seguir a Cristo, por aprender de su palabra, por estar haciendo su obra. Quería dejar hasta estudios profesionales por meterme en un seminario, quería irme de misionera. En fin, era un amor extremo, por decirlo de alguna manera, cuando conocí al Señor y saber lo que Él había hecho por mí. ¿Y todavía, hermana? No me conteste. Tuve que renovarlo, hermana. Pero dice... pero recordemos cuando venimos a Cristo y fue nuestras primeras experiencias como cristianos, ¿no? Ahora, ¿cómo somos? ¿Somos como la iglesia de Éfeso? Dice, tengo contra ti, dice la Escritura, que has dejado tu primer amor. Esas experiencias es como cuando nos enamoramos, ¿verdad? Quiero estar con mi novio, quiero estar con él y pasar tiempo con él y que me hable al oído, que me diga cosas bonitas y todo eso. Y cuando venimos al Señor, lo mismo, ¿verdad? Quiero conocer más de Él, quiero aprender más de Él y todo. Pero ¿qué pasa cuando vienen los primeros problemas? Ahora, el consejo. ¿Pero por qué le dice arrepiéntete y haz tus primeras obras? O sea, regresa a tu primer amor. Cuando decías que me amabas, cuando decías que estabas dispuesto a irte al fin del mundo para hacer mi obra, dice, arrepiéntete. Y no es que sea literal, sino que ese fervor con el cual lo buscábamos, ¿estamos dispuestas? Dice la promesa que Él tiene. Dice, podrás comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Ahora, Esmirna es otra de las iglesias. ¿Alguien me puede ayudar a leerle? Ahí, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Entonces, ¿algo se parece a nuestra iglesia o a nuestra vida? ¿Ya? ¿Cuántas de nosotras no hemos trabajado para el Señor, pero también hemos tenido tribulaciones? Ahora en este periodo que estamos viviendo es a nivel mundial, pero hablando aquí en Panamá, para nosotros, para muchos de nosotros es una tribulación. Ahora, las personas que, por ejemplo, que acaban de pasar lo del huracán en Chiriquí, en Bocas del Toro, la región indígena, es una tribulación para ellos. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo aplicar a mi vida del mensaje a la iglesia de Esmirna? Lo mismo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús, el primero y el último que estuvo muerto y vivió. Eso lo sabemos bien. Cualidades. ¿Qué le dijo? Eres rico espiritualmente. Nosotras somos ricas espiritualmente. Ahora, el conflicto. Dice, sufres calumnias y persecuciones. A Satanás se le permite a veces infringir sufrimiento y muerte a los creyentes. ¿Cuántas de nosotros a veces hemos sufrido calumnias que no son ciertas? ¿Ya? Persecución está a veces en nuestra propia familia, ¿ya? Porque simplemente por el hecho de ser cristianos o por ir a la iglesia, reunirnos con otros hermanos. Bueno, ahorita no, pero ¿cuánto hemos sufrido calumnias y que no son ciertas? ¿Ya? Pero Satanás a veces permite eso en nuestra vida para saber dónde estamos paradas. El consejo dice, no temas. ¿Qué le dijo? Sé fiel hasta la muerte y tendrás recompensa. Dice, Jesús mismo dijo en los evangelios, dijo, estamos en el mundo, pero dice, no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La promesa, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? Ahora, Pérgamo, otra de las iglesias. ¿Quién me quiere ayudar a leer ahí? ¿Alguien? Pérgamo. La iglesia en Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2. La gente de Pérgamo vivía en una área muy difícil. De hecho, Jesús la describe como el área donde está el trono de Satanás. No sé exactamente lo que eso quiere decir, pero no creo que yo quiera vivir ahí. Definitivamente un lugar difícil para vivir, pero Jesús dijo, guarda fielmente mi nombre, viviendo en esa área tan difícil y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. Versículo 13. Tuviste un mártir y aún te mantiene firme en tu fe. Won, hermana, eso es Won, ¿qué? ¡Wow! Wow. Wow, esa es una iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dijo Jesús, y comienza a decir que ellos habían tolerado algunas enseñanzas que eran muy populares en la iglesia, pero que no eran bíblicas. Ahora, no sé cuántas, ahorita cuando estaba leyendo esto vine a mi mente acá en Chorrera, en la iglesia de Benecer. Estamos en un área
que por ahí cerca, en esa área, hay mucha gente que es santera, que es gente que se dedica, bueno, principalmente a la santería. Hace algunos años, al lado de la iglesia hay unos apartamentos, y aquellos que conocen la iglesia en Chorrera, además les digo como testimonio, había en uno de los primeros apartamentos que colinda con la iglesia, vivía un señor que este señor, cada vez que la iglesia se reunía y empezaba a alabar al Señor y todo eso, se paraba ahí afuera de su casa, en la parte de atrás, con su vista y sus manos hacia la iglesia, orando para que esa iglesia cerrara, para que esa iglesia, sus líderes cayeran, ¿no? Ya después supimos que el Señor se murió y todo eso. Pero solo les digo, y el trabajo en la iglesia no es fácil, el trabajo de la iglesia cristiana no es fácil, y menos en esta área. Por eso, venía a mi mente cuando Jesús está hablando a esta iglesia, ¿no? El vivir en un área así va a ser bien difícil. Y mantenerse firme también, porque Satanás sabe, pero también Satanás sabe quién es quién. ¿Verdad? Y dice, y nosotros debemos mantenernos firmes, ¿verdad? Dice, hasta dice aquí que tuvieron un mártir, ¿no? Ahí, ahora, ¿qué puedo aplicar a mi vida del mensaje de la iglesia de Pérgamo? Aquí en Jesús es el juez cuyo veredicto es irrevocable. Tus cualidades de esta iglesia: tienes mi nombre y no has negado tu fe en mí. El conflicto: afrontas persecución y apostasía. Balán y los nicolaitas, ya leímos quiénes eran. Consejo: ¿qué? Arrepiéntete. La promesa: serás alimentado por Dios y Él te dará un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. ¿Puedo aplicar este mensaje de esta iglesia a mi vida? Ahora, Tiatira, otra de las iglesias. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer aquí, por favor? Mira la iglesia de Tiatira, comenzando en el versículo 19 del capítulo 2. Jesús dijo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21-22. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez, Jesús está elogiando a esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. ¿Sí? Pero también Jesús dice: pero tengo esto contra ti. Y empieza a describir qué es lo que tiene contra ella. Ahora, ¿qué puedo aplicar a mi vida de mensaje a la iglesia de Tiatira? Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, se veía que iba en aumento esta iglesia. Para Jesús, el Hijo de Dios, con ojos de fuego y pies de bronce brillantes, se presenta con toda su gloria. Cualidades, ¿sí? Tienes amor, fe, servicio, paciencia y muchas obras. ¿Perteneces al remanente fiel? Una pregunta: el conflicto. Ante la apostasía generalizada, Jezabel, disfrazada de amor, fe,
luchas contra su avance y permaneces fiel. Es una pregunta. El consejo, si eres apóstata, arrepiéntete. Si eres parte del remanente, no se te imponen otras cargas. Si eres fiel, mantente leal a la luz que has recibido. ¿Qué significa apóstata o qué entendemos por apóstata? ¿Alguien tiene alguna idea? El que niega a Cristo o el mensaje de Cristo. Vamos a decir, si yo soy una creyente y después niego, yo soy una apóstata. Muy bien, el que niega la verdad, el que dice haber creído y después, eso no era cierto para mí, ¿no? Y se vuelve otra vez. Dice la escritura en Pedro que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿cuál es la promesa? Tendrás autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Jesús mismo es la estrella de la mañana. Ahora, la iglesia de Sardis. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? ¿Alguien, hermanas? Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gracias, hermana. Ahora, aquí, ¿qué puedo aplicar el mensaje a la iglesia de Sardis a mi vida? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Jesús tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas. Jesús dirige tu vida a través del Espíritu Santo. Cualidades. Recuerden que todo esto es aplicable a nosotras. Eres una de las personas dignas que no te has contaminado moralmente. El conflicto. ¿Son tus obras imperfectas y tu fe moribunda? ¿Cómo estamos, hermanas? ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo está nuestra fe? Consejo, dice, arrepiéntete y guarda lo que has recibido. La promesa, recibirás vestiduras blancas, tu nombre no será borrado del libro de la vida, Jesús te reconocerá ante Dios y ante los ángeles. Otra de las iglesias. Estamos viendo de rapidito el mensaje a estas iglesias, hermana, porque hacer un estudio profundo de cada una de ellas llevaría mucho tiempo. La siguiente iglesia, la Odisea. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? La Odisea, la iglesia de la Odisea, versículo 15 del capítulo 3. Estamos familiarizados con esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Versículo 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Jesús dijo, la impresión que estás dejando no es la realidad. Todo el mundo piensa que eres una gran iglesia, pero no es así. Estás teniendo varias situaciones
con las cuales tienes que tratar. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, este mensaje, aplicándolo a nuestra vida, ¿cuál es nuestro testimonio que estamos dando? Dice, la impresión que estás dejando no es la realidad. Y es fuerte lo que le dice a esta iglesia, ¿verdad? Dice, aquí donde él dice, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? A veces no queremos leer porque la Biblia nos habla a nosotras. Ahora, ¿qué puedo aplicar este mensaje de esta iglesia a mi vida? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, este versículo lo usamos mucho para cuando evangelizamos, pero realmente este versículo es hacia los cristianos, a los que ya son salvos. Jesús, el amén, testigo fiel y principio de la creación de Dios. Las cualidades. Si vimos bien con cuidado, no sin ninguna. No hay ninguna cualidad en esta iglesia. El conflicto. Sufres tibieza y orgullo espiritual. ¿Ah? El consejo. Compra ahora vestiduras blancas y colirio. Sé celoso y arrepiéntete. Ábrele la puerta a Jesús. Recuerden que el mensaje de estas iglesias es hacia los cristianos. La promesa, si tú haces esto, tomas este consejo, te sentarás con Jesús en su trono. Si Jesús viniera a la iglesia hoy y le hablara, ¿cuál sería su mensaje? Si él viniera a la UMED, a la iglesia, ¿cuál sería su mensaje? ¿Qué piensan ustedes que sería el mensaje? ¿Alguien puede decir algo? Y digo UMED porque es a la organización que pertenecemos. Pero puede ser la iglesia en Santiago, puede ser la iglesia en Vista Alegre, puede ser la iglesia en Colón, la iglesia en Chorrera, otra de las iglesias, Las Palmas, otras de las iglesias. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Qué nos diría si él viniera y nos hablara directamente? ¿Cómo nos hablaría? ¿Cuáles de estas? ¿Alguien iba a decir que nos arrepintiéramos, hermanos, nuevamente? Si Jesús fuera a venir, gracias hermana, si Jesús fuera a venir a tu iglesia hoy, ¿qué mensaje crees tú que daría a tu iglesia? Ya cuando ahora que podamos reunirnos otra vez y de repente Jesús se apareciera, ¿qué nos diría? Bueno, Jesús siempre está, ¿verdad? Presente, pero ¿qué nos diría? Pienso que sería ese mismo mensaje. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces decimos que ser celoso eso es malo, ¿verdad? Que los celos son malos, pero no, tenemos que ver qué tipo de celos es. Celoso por las cosas del Señor, dice. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Ahora, por último, la iglesia de Filadelfia. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, por favor? Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento
Ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Yo, por más que busqué, no encuentro nada en contra de esta iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Y al contrario, son cosas de palabras de aliento que Jesús le está dando. Ahora, ¿cómo puedo aplicar a mi vida del mensaje de la iglesia de Filadelfia? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús, santo, verdadero, tiene la llave de David, tiene plena autoridad sobre la iglesia y sobre mí. Las cualidades. Has guardado la palabra y no has negado el nombre de Jesús. El conflicto. Tendrás dificultades con la sinagoga de Satanás, a pesar de todas las dificultades, dice, triunfarás en el conflicto. Eso es algo que se está aplicando a nuestra vida. Consejo. Espera su venida. ¿La venida de quién? Del Señor Jesús. Dice, retén lo que tienes. La promesa. Tendrás el carácter de Dios y ocuparás un lugar importante y permanente en su presencia. En conclusión, ¿qué es el arrepentimiento? Decían al principio que es toda una vuelta, pero toda una vuelta es 360 grados. Y es volver otra vez al mismo punto donde partimos. Es una vuelta de 180 grados. Ahora, el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, y nuestra manera de pensar es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y eso es en Proverbios 23:7. La manera en que pensamos dicta la manera en que vivimos. Así que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar que resulta en un cambio de corazón, que a su vez resulta en un cambio de vida. No puedes arrepentirte y no experimentar un cambio en tu vida. Es un cambio, pero ¿de qué? ¿Verdad? Hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de las iglesias, cuáles fueron elogiadas, qué es lo que tienen de bueno, qué es lo que tienen de malo, aplicados a nuestra vida. Ahora, ¿qué es un cambio? ¿Pero de qué? Es un cambio en la manera de pensar sobre nosotros mismos. ¿Qué hace cuando en las mañanas nos levantamos y nos vemos en el espejo? ¿Qué es lo que vemos? Una mujer despeinada. ¿Qué es lo que vemos? Lo que debemos ver es una hija de Dios redimida por la sangre de Cristo. Ahora, que es un cambio en la manera de pensar sobre Dios. Es un cambio en la manera de pensar sobre el pecado, ¿no? Es un cambio total que culmina al llevarnos a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Esa no es la manera como nacemos, o sea, con todos esos cambios. Nacemos amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Eso es lo que resulta natural a nuestra carne. Pero cuando el Espíritu de Cristo viene a habitar en nosotros, Él nos cambia, nos hace una persona nueva, comienza a cambiar nuestros deseos. Venimos a Él a través del arrepentimiento. Y a medida que vamos a Él en arrepentimiento y fe, Él continúa dándonos el regalo del arrepentimiento, por lo que estamos continuamente pidiéndonos, poniéndonos de acuerdo con Dios y cambiando la manera de pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias, sobre Dios y sobre nuestro pecado. Dios está dispuesto a otorgar sus bendiciones a aquellos que le buscan en arrepentimiento y perdón. Dios les bendiga, hermana.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O todo está clarito? Me dejó reflexionando, hermana. Por eso no hay preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? Ok, yo quería comentar, no comentar, sino a ver si el PowerPoint nos lo puedes pasar porque está como bien explícito, así, ¿no? Detallado. Y como dice la hermana Mildred, podemos quizás estar recapacitando más sobre cada iglesia, sobre sus puntos fuertes, sus puntos débiles y qué es lo que el Señor quiere que cambiemos. Muy buen tema. Y analizarnos cómo estamos delante de Dios, tanto individual como iglesias. Claro que sí, está a la orden, gracias a Dios. Y realmente esto, pues primeramente me habló a mí y para poder compartir. Hay tanto material, pero este es lo poquito que